Esta es la segunda parte de Humanos contra Animales. Si los humanos compitiesen en boxeo contra los animales, uno de nuestros mejores representantes sería Pavel Trusov, el cual es capaz de golpear a su oponente 5,6 veces por segundo. Pero con mucha ventaja, el récord del reino animal le pertenece a la hormiga Odontomachus bruneus, la cual es capaz de golpear a su rival 41,5 veces por segundo, a una fuerza 300 veces el peso de su cuerpo. Pero a pesar de ser el más rápido, no es el puñetazo más potente, ya que este honor es del camarón mantis. Es capaz de golpear con una fuerza 2500 veces su cuerpo, lo que le da la habilidad de romper el cristal de algunos acuarios. Para comparar, el golpeo humano es 14 veces el peso de su cuerpo. ¿Quién crees que ganaría en una maratón? Según Popular Mechanics, los humanos estarían en el top 5, justo delante de los caballos. Nuestra arma secreta para durar tanto es el sudor, que junto a la ausencia de pelo, nos da la habilidad de correr y refrescarnos a la vez. Pero aún así, los perros y los camellos nos ganarían, y los únicos dos animales que completarían los 42 kilómetros en menos de una hora serían los antílopes americanos y las avestruces. Las largas patas de los avestruces están compuestas principalmente por tendones, lo que les permite mantener altas velocidades durante periodos de tiempo más largos, de una forma muy parecida a cómo funciona un pogo saltarín. En cuanto a una mordedura, nuestro récord humano se sitúa en 1317 newtons, pero en estas Olimpiadas las medallas se las llevarían el cocodrilo marino y el tiburón blanco, capaces de morder 12 y 14 veces más fuerte que nosotros, respectivamente. Pero los investigadores han concluido que el récord en el pasado le perteneció al ya extinto megalodón, con una mordedura estimada de entre 108 y 182.000 newtons, es decir, hasta 140 veces la de una persona. Esta es la escala de nivel de intensidad del sonido, medida en decibelios. Una conversación se produce a 60 decibelios y una taladradora son 98. Con 99 decibelios tenemos la Micronecta scholzii, un insecto acuático de 2 milímetros que es capaz de crear el mayor sonido en relación a su tamaño. Y esto lo hace frotando su pene contra su abdomen, que tiene un área tan pequeña como el grosor de un cabello humano. Una sirena de ambulancia son 120 decibelios. Y la persona más ruidosa del mundo es Jill Drake, con un grito de 129. El animal más ruidoso de los no acuáticos es el murciélago pescador, con 140, una intensidad igual a la de un avión despegando. A partir de los 160 decibelios, los tímpanos se te perforarían. 180 decibelios sería un cohete despegando, y en los 200 nos encontramos con los alfeidos, que miden de 3 a 5 centímetros. El récord absoluto es el de los cachalotes, capaces de emitir breves clics de 230 decibelios. Si se tratase de oler, hay dos especies que destacan sobre el resto. En perfectas condiciones, un perro puede oler a 20 kilómetros de distancia, mientras que un oso polar puede oler una foca a 32 kilómetros, una distancia equiparable a la longitud de toda Bogotá. El rango de audición humana va desde los 20 Hz hasta los 20.000, que para que entiendas qué son estas frecuencias, es el típico test de pitidos que a medida que te haces mayor vas oyendo menos. El típico silbato para perros que tú no oyes y ellos sí es porque pueden oír frecuencias de hasta 44.000 Hz. Los gatos, por ejemplo, alcanzan hasta los 77.000 Hz, y los reyes son los delfines, que llegan a 150.000. Pero donde destacan los humanos son en las frecuencias bajas, ya que pocos animales les superan, como por ejemplo los elefantes o las vacas. Y en cuanto al descanso, seguramente te guste dormir tanto como una marmota, aunque quizás esta frase tendría más sentido con el armadillo peludo, el cual duerme al día 20,4 horas. Por otro lado, tenemos los elefantes africanos, que duermen 2 horas al día. Y también hay delfines y ballenas que pueden pasar hasta un mes sin dormir. Si tenemos en cuenta la hibernación, los osos grises han llegado a estar 7 meses hibernando. Pero el caso más curioso fue el de un caracol de la especie Eremina desertorum que llevaron al Museo Británico, pensando que estaba muerto. Lo fijaron a un tablón con pegamento en 1846 y 4 años más tarde, en 1850, se lo encontraron vivo, habiendo estado todo este tiempo en un estado de letargo, que es distinto a la hibernación. Después de este suceso, lo transfirieron a una jarra grande y vivió durante 2 años más. Otro caso que no es hibernación es el de la rana de bosque. En Alaska, sobreviven hasta 7 meses con su cuerpo congelado a menos 15 grados. Llegando a temperaturas de hasta menos 18 grados, siendo el récord de los vertebrados. Si has visto el vídeo de los límites del cuerpo humano, sabrás cuál es el récord humano de la temperatura mínima que tuvo que sufrir la sueca Anna Wagenholm. Esos 13,7 grados nos dejan muy lejos del resto de competidores.
También en Alaska encontramos al escarabajo rojo de corteza plana, los cuales resisten temperaturas de hasta menos 58 grados y sus larvas de hasta menos 100 grados. Pero el rey absoluto es el oso de agua, que ya vimos en el vídeo pasado que es capaz de aguantar 30 años sin comer. Pues bien, también puede resistir temperaturas tan bajas como menos 273 grados y tan altas como 150 grados. El único animal que se les acerca por lo alto es el gusano de Pompeya, que es capaz de resistir 80 grados. ¿Te has quejado alguna vez de que te estás quedando sin pelo? Probablemente te gustaría ser entonces una nutria marina. Mientras que nosotros podemos llegar a tener 200 pelos por centímetro cuadrado, ellas en cambio llegan a tener 140.000. La mayoría de mamíferos marinos resisten por su grasa, pero las nutrias marinas son relativamente nuevas en el mar, con lo que en lugar de desarrollar una capa de grasa independiente, simplemente han adaptado su pelaje ya existente. ¿Crees que los caballos son los mejores pateadores? Ese honor le pertenece a las cebras. Mientras que un humano ha llegado a dar una patada de 9.000 newtons, las cebras pueden llegar hasta los 15.000 newtons, el récord absoluto. Y esto bien lo saben los guepardos, ya que una patada de cebra podría dañarles muy seriamente. Puede que el secretario se vea inofensivo, pero en realidad este pájaro se alimenta de serpientes venenosas, las cuales son ejecutadas con una violenta patada en la cabeza. Y es que son capaces de emitir una patada 5 o 6 veces el peso de su cuerpo en una décima parte de tiempo de lo que tardamos en parpadear. Si recuerdas el vídeo de la mayor ruta a pie, sabrás que el canadiense Jean Beliveau caminó 75.000 kilómetros durante 11 años, lo que darían 6.800 en un año. Uno de los mayores registros es el del español Nacho Dean, que hizo 33.000 kilómetros en 3 años, lo que da 11.000 en uno. Pues bien, la mayor migración de un insecto es la libélula rayadora naranja, con 18.000 kilómetros en todo un año. La mayor migración de un animal marítimo es la tortuga laúd, con 20.500. Pero el rey absoluto es el charrán ártico, el cual puede completar 96.000 kilómetros en un año. Para que os hagáis una idea, esto es como dar 2,4 vueltas a la circunferencia de la Tierra. Por último, en cuanto a inteligencia, no tenemos rival, somos los ganadores con mucha ventaja. Es difícil cuantificar el cociente intelectual del resto de animales, pero hay un consenso general de que son bastante inteligentes animales como el delfín, el pulpo, el cuervo, el chimpancé, el elefante o el perro, entre otros. Constantemente se hacen experimentos para probar dicha inteligencia, con métodos que implican cosas como la inversión de hábitos, el aprendizaje social y las respuestas a la novedad. Pongo un ejemplo resumido de un animal diminuto. El cerebro humano tiene casi 100.000 veces más neuronas que el cerebro de las abejas. Sin embargo, estas pueden contar hasta 4, leer signos complejos, aprender por observación, como puedes ver en el vídeo, y hablar entre ellas con un código secreto, la famosa danza de la abeja, que la usan para transmitir al resto de la colmena la dirección y distancia de la fuente de polen. Pero aparte de esto, también son capaces de distinguir entre distintos tipos de estilos artísticos. En un experimento en Australia, mostraron 5 pares de pinturas a las abejas, siempre uno de Monet y uno de Picasso. Y entonces las dejaron libres para que lo explorasen. En los 5 pares solo había una recompensa detrás de los cuadros de Monet. Después de eso, mostraron 4 pares distintos que jamás habían visto, también uno de Monet y uno de Picasso. Las abejas entonces fueron capaces de distinguir los estilos y fueron directamente detrás de las pinturas de Monet para así obtener su recompensa. ¿Y a ti? ¿Cuál de todas estas habilidades te gustaría tener? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.